¿Ya? Sí. Namaskar, Masters. ¿Qué tal, amigos? En esta oportunidad queremos conversar sobre la Giri Mahasaya, Kriya Yoga e iniciación. Se dice que en los tiempos las cosas van cambiando, ¿verdad? Sí, es verdad. Muchas cosas van cambiando en el tiempo, pero podemos averiguar también. Si buscamos y queremos encontrar, averiguamos. Y en principio, cuando Pachón Bhattacharya le pidió la iniciación en Kriya Yoga a la Giri Mahasaya, es decir, iniciación, le pidió las técnicas, porque en ese momento no habían rituales, no había fotos de maestros, menos la foto de Abayi, que después vino a ser dibujada a través de Yogananda Paramahansa. Entonces, los tiempos van cambiando, ¿verdad? Cuando los alumnos de la Giri le pidieron a la Giri una foto, en principio no quería fotos en la práctica de Kriya Yoga, en ningún momento y en ninguna circunstancia. No una, menos muchas. Sin embargo, tanto le pidieron, que se dejó tomar una foto, que es la única en todo caso que se conoce oficialmente como la foto tomada a la Giri Mahasaya. Porque él decía que lo importante no es ver fotos, ni adorar fotos, ni ponerle a una foto nada, simplemente practicar. Practicar las técnicas de respiración cría. El camino no es afuera, el camino es un ritual hacia afuera, el camino es hacia adentro. Hay veces que hay personas que dicen una ceremonia de fuego. Para la Giri Mahasaya, la ceremonia de fuego importante era la interna, el fuego interno, el desarrollo, la práctica del desarrollo del fuego interno. ¿Se entiende? Cómo van cambiando las cosas. Y como no buscamos, y si no buscamos, no encontramos, y hay organizaciones que dicen que es la última verdad, son la verdad y nada más que la verdad, pero si revisas la antigüedad, lo antiguo, te vas a dar cuenta que no son la verdad, para nada. Simplemente en el camino asumieron posiciones, asumieron actitudes, decidieron esto, decidieron lo otro. Se sabe y es sabido, quizá no por muchos, sino por los pocos que han buscado y encontrado y han averiguado, que el Kriya Yoga que enseñaba la Giri era muy personalizado. Curioso, ¿verdad? Muy personalizado. Dependía mucho de la persona. Actualmente no es así. De 100 en 100 y por favor todos me practican esto, porque esto es la verdad última. En el tiempo la Giri no fue así. Y tal es así que hay una historia muy conocida, nuevamente conocida para los que han buscado y han averiguado, de que hubo un musulmán que quería practicar Kriya. Y en el segundo nivel del Kriya hay un mantra que se llama Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Pero el musulmán decía, ¿cómo voy a practicar eso? Yo soy musulmán, no soy hindú. Y la Giri le preguntó por los mantras, oraciones musulmanes y encajó una en los 12 tiempos que tiene el mantra y le dijo, ahora practica eso. Interesante, ¿verdad? Algunos acharyas, acharya quiere decir maestros autorizados, dicen que Yukteswar simplificó que el linaje de la Giri Mahasaya desapareció. Averigüen. El linaje de la Giri Mahasaya a través de Panchanon Bhattacharya, su primera acharya, y el resto sigue. El linaje sigue. Nunca desapareció. Ahora, ¿por qué encontramos tantas diferencias en tantos sistemas? Por interpretaciones. Se sabe que como la Giri Mahasaya, el Kriya, las técnicas del Kriya las adaptaba, muchas personas, muchos acharyas lo enseñaron más o menos, menos más,
un poco diferente. Entonces, entonces son los principios lo que importan. Los principios son los importantes. Y practicar, practicar, practicar. Porque si no practicamos, el desarrollo interno va a ser poco o muy pobre. El Kriya Yoga se desarrolla en base a un proceso proporcional. Yo practico, ocurre algo. Practico más, ocurre más. La Giri Mahasaya decía que el Kriya Yoga en el contexto era un proceso científico. Científico. ¿Por qué científico? Porque para la ciencia todo experimento debe ser repetido para obtener los mismos resultados, ¿verdad? Tal postulado se hace tal cosa, se repite, ok. Cada vez que se repitió ocurre lo mismo, entonces a rigor científico es válido. Y la Gide decía tales cantidades de práctica de respiración en tal o cual ejercicio, ¿qué sucedía? Resultados similares. El Kriya Yoga en principio es una técnica de desenvolvimiento espiritual, pero como lo espiritual no está reñido con lo material, no está desfasado de lo material, no es que lo espiritual sí, lo material no, ¿verdad que no? Son partes de una unidad. Como se diría, la unidad dentro de la aparente multiplicidad. También la práctica de Kriya beneficia lo material, nuestra relación con el mundo, con lo material. Los centros de energía, los centros de energía poder, por proyección de adentro hacia afuera, están conectados con esto que entendemos, que entendemos, que entendemos por realidad. Y los centros están relacionados, conectados de alguna manera con el inconsciente. Es decir, los programas del inconsciente no resueltos se proyectan hacia afuera. Una de las prácticas del Kriya Yoga, porque hay un tema muy característico del linaje de la Giri Mahasaya. Uno es el Tablia Kriya, la práctica de la lengua para que gradualmente podamos practicar en el segundo grado o segundo nivel, que es Charimudra, un tema de la lengua. Y otro ejercicio es el Om Japa. Om Japa. Japa es repetición del Om. ¿Dónde? En los centros de energía, para enfocarlos, encontrarlos y sobre todo irlos desbloqueando. Importante, ¿verdad? La respiración cría por la columna y de alguna manera armoniza, equilibra, integra. En el Kriya Yoga, cada centro de energía está representado también por un planeta. Coxis tiene que ver con Saturno, el sacro con Júpiter, el plexo con Marte. Obviamente, ¿verdad? Marte, la guerra. Mi ego sí, lo tuyo no, y comienzan las guerras santas. El corazón, odio también, Venus. La garganta, quinto chakra, Vishuddha, Mercurio, comunicación. La nuca es la luna, Tapaja, la luna. Entrecejo es el sol, Surya, sol. Y el recorrido de la respiración Kriya dentro de la columna crea un equilibrio. El dicho que dicen, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, como es adentro hacia afuera y afuera hacia adentro. O sea, en el fondo, todo es lo mismo. ¿Dónde vienen las separaciones, las diferencias? A través de la mente. La mente se sustenta en el pensamiento, memoria, intelecto, recuerdo, personalidad, y ya estamos ya divididos en 80 pedazos.
Entonces, si afuera, arriba, los planetas influyen, por ley de correspondencia, nuestro proceso de cría dentro de la columna armoniza, equilibra. Muchas veces también a nivel hormonal, a nivel salud, la respiración cría moviliza mucho el líquido cefalorraquídeo que está en la columna, tanto por los pranayamas, es decir, respiración, como el Mahamudra, que es estirar la columna. O sea, sí, repercute en la plano físico, en el plano material, sí, sí, claro que sí. Sin embargo, en el plano del desenvolvimiento espiritual, también. Entonces, es una práctica integral. Como dice el dicho, cabeza arriba, pies en la tierra, sí. Enfoca, encaja, armoniza, equilibra. El Kriya Yoga está diseñado en varios niveles. 7 niveles, algunos lo encuentran en 6, otros le ponen un poco más. Y en realidad, en el fondo, es un poco lo mismo, porque a veces cada nivel es una kriya, una técnica que quizás algún acharya entendió que para hacerlo más fácil, más digerible, más entendible, lo dividió en 2. Entonces, cada nivel que sigue al nivel básico implica eso, implica eso. La mejora del primer nivel, la mejora, la mejora, la mejora. Tampoco se trata de una carrera, ¿no? A su marca, listo, ya, vamos corriendo. No. Y nosotros estamos dados a eso, a compartir el Kriya Yoga de manera virtual. Y ya hemos tenido grupos, tenemos grupos, seguimos avanzando. Los grupos funcionan, las técnicas funcionan, porque hacen 3 cosas muy importantes: practican, practican, practican. Como cualquier otra cosa, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando aprendieron a manejar bicicleta? Es probable que la primera no lo hicieron, ¿verdad? Claro que de vez en cuando parece alguien que la primera lo hace también. Igualmente, cuando aprendimos a manejar auto, hubo un proceso, ¿verdad? Entonces, cada cosa que hemos aprendido ha sido por práctica. El Kriya Yoga no escapa a esa realidad. El practicar de manera sistemática, de manera continua, y aunque sea poco a poco, una vez que conocemos la técnica, poco a poco. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propio ritmo. No es una carrera, no es que todos a su marca listo ya. Y mejor es que practiquemos poco a poco, de manera sostenida en el tiempo, que hoy día hago mucho, pasado no, la próxima semana me acuerdo y hago más y hago menos. No, así no es. Así no funciona. Poco, pero de manera sostenida, es mejor. Hay mejores resultados. Cuando decimos resultados, ¿qué quiere decir? ¿Qué implica? ¿Qué pasa? Aparte de una mejor armonía y relación de situaciones con la vida, a nivel experiencias internas hay varias, hay muchas, muchas. Tu respiración se hace cada vez más lenta. La Giri decía de que tu respiración agitada es maya, ilusión, samsara. Tu respiración tranquila, centrada, enfocada. Y el Kriya Yoga, por sus propias técnicas, cada vez te va llevando a una respiración más lenta, más lenta, más lenta. ¿Desemboca en qué? En la experiencia de Samadhi, una conciencia integrada. Tu respiración lenta, el metabolismo descansa, la mente se aquieta. Múltiples beneficios. Cambia también
estructuras, pautas de comportamiento. Si bien es cierto que hay múltiples formas de procesar el inconsciente, también el Kriya Yoga ayuda a reprocesar el inconsciente. Entonces, en eso estamos. Hace 20 años, más o menos más, en eso estamos. Se dieron las circunstancias, las sincronías, se dio lo que tuvo que darse de la manera que tuvo que darse, y en el tiempo, ahora, aquí, frente a ustedes, estamos compartiendo esta posibilidad. Como mencionábamos, muchos ya estamos practicando, en realidad es lo importante. Curiosamente, muchas personas nos dicen, como la referencia, la primera referencia que tuve con el tema de Kriya Yoga fue Autobiografía de un yogi, para Mahansa Yogananda. Pero ¿sabían ustedes, y quizá no lo sabían, cuando en su momento Yogananda hace el primer escrito, era pequeño, era más pequeño, y va a las editoriales y no nos interesa. Bueno, en el tiempo siguió escribiendo un poco más y era un poco más grande. Fue nuevamente, no nos interesa. Así hasta que lo hizo como ya lo conocemos, fue y le dijeron, sí, ahora sí. Parece que el universo, hasta el universo maneja sus tiempos, ¿verdad? Un poco metafóricamente o en broma, a Uganda se le decía, falta más, más capítulos, ya, ahora sí, ya estamos completos, vamos ahora sí. Y como el universo, a final de cuentas, es el que hace y deshace, la vida ocurre, sucede y transcurre dentro de un universo muy consciente, muy inteligente, más allá de nosotros. Por supuesto que sí. Se le dio la aprobación y bueno, en el tiempo fue, hasta ahora sigue siendo un bestseller, un libro tremendamente leído. Y este libro cuenta las historias de Lahiri, Yukteswar, Babai, diferentes maestros que existieron en su época, en su momento, en ese tiempo, el proceso del mismo Yogananda, cómo fue aprendiendo. Y hay veces que la mayoría, no sé por qué, pero a veces no llegamos hasta la parte final. Y ahí hay capítulos bastante interesantes. No te decimos cuáles porque a lo mejor te pica la curiosidad y vas a ver cuáles. Porque se sabe dentro de la historia de que después que Yukteswar, gurú de Yogananda, había fallecido, o dejado el cuerpo para ser más exacto, ¿no? Estos maestros dejan el cuerpo y siguen caminando, ¿no? Como se dice. Se volvieron a encontrar y tuvieron una conversación que Yogananda la reescribe. Y hay detalles interesantes, muy interesantes. Otro capítulo también imperdible dentro del libro es de que en el capítulo de Kriya Yoga, que serán 2 o 3 páginas por lado, ¿verdad? O sea, unas 6 páginas, te dice los beneficios de la práctica de Kriya Yoga. A veces nosotros sugerimos, porque generalmente las personas que más se acercan a la autografía de un yogi son personas que ya han practicado cosas, han leído cosas, tienen ya una información en mente. Entonces, sugerencia abierta, siempre sugerencia abierta. Revisa, primer capítulo para ti va a ser Kriya Yoga. Van al índice, van al libro, revisan y leen.
Ajá. Estos son los beneficios, los múltiples beneficios que podría tener si practico. Sí, claro que sí. Pero hay que practicar. Porque si no entramos en un proceso de práctica, simplemente queda como una referencia. Y está bien, es entretenido, pero puede ser más que entretenido, puede ser una especie de mapa, de alguna manera una especie de mapa. El recorrido que hizo Yogananda, nosotros tendremos nuestro propio recorrido, nuestra propia historia. No podía ser otra manera, ¿verdad? En múltiples capítulos, y lo mencionamos ¿por qué? Porque muchos de ustedes, cuando nos relacionamos con ustedes, yo leí este libro, yo leí este libro, yo leí este libro, yo leí este libro. Y estuvimos buscando y buscando y buscando, estuvimos encontrando, y esto no me convencía porque no me convencía para nada, y esto y el otro y aquí y allá. Y bueno, eso, eso. A veces nos preguntan también, ¿y los otros niveles? Cada nivel es una técnica, un kriya distinto. ¿Qué significa kriya? Técnica, técnica. Un kriya es una técnica. Saben ustedes que cuando la Giri Mahasaya, de alguna manera, no vamos a decir creó, inventó, porque esto lo aprendió de Babaji, pero sí lo fue desarrollando en el tiempo, que es otro tema interesante para ir conversando en otro momento. Él le puso el nombre Saha Yoga. Saha se puede traducir como fácil, como natural, un yoga fácil, natural. Respiro de tal forma, pasa tal cosa. Pero ¿por qué lo conocemos ahora como Kriya Yoga? Porque los alumnos de él, vamos a practicar Kriya, vamos a practicar Kriya, vamos a practicar Kriya. En buena cuenta quería decir, vamos a practicar técnicas. Y ya por modismo se quedó como Kriya Yoga. Y bueno, y está bien, no es que esté mal, simplemente es interesante conocer la historia, cómo ocurren las cosas, cómo transcurren, cómo van cambiando, cómo en el tiempo lo que fue así termina siendo asá, y a veces termina siendo bastante más asá. Pero generalmente funciona, independientemente de la cáscara externa, de la parafernalia externa que pueda suceder o no, funciona, porque son principios. Principios técnicas respiratorias. El Kriya Yoga funciona mucho, vamos a decir la palabra trabaja mucho, aunque la palabra no sea correcta, a través de respirar de manera consciente. Durante miles de años, los yogis en Oriente, en India en particular, en este caso, encontraron, si practico esto, esto y esto y esto, sucede esto. Ya está, tomen nota, listo. Tuvieron miles de años para apuntar, buscar, descubrir, encontrar. Occidente no tuvo esa oportunidad, no nos dejaron. Revise la historia. Sin embargo, con la globalización, Oriente a Occidente, Occidente a Oriente. Entonces podemos encontrar lo mejor de ambos mundos, porque de alguna manera, metafóricamente hablando, es de ambos mundos. Mundos muy distintos, interpretaciones distintas, culturas distintas. No mejor o peor, simplemente diferentes. Lo que puede ser mejor o peor es la falta de tolerancia. Y eso puede ser complicado. Entonces, Kriya Yoga, repetimos, es un formato que a través de técnicas respiratorias vamos procesando, reprocesando externamente nuestra vida, nuestros patrones de comportamiento.
al ir movilizando, como dijimos, el líquido cefalorraquídeo de la columna, nos va a hacer, obviamente, mucho, mucho bien. Entonces, la iniciación quiere decir inicio de proceso, inicio de proceso. Pero aquí lo hacen así, allá lo hacen asá, y por allá más asá. Total, ¿cuál es? No sé, ¿cuál te gusta más? ¿Se entiende? Porque si te quieres ir a lo, quizá no vamos a decir la palabra al original porque puede ser despectivo, sino a lo más antiguo. No había tanta historia. Y en muchos casos no había historia. La Hiri Mahasaya estaba muy en contra de enseñar grupos masivos grandes, porque hay técnicas de respiración, de respiraciones que deben ser hechas de manera muy individual, muy individual. Es decir, a tu propio ritmo, a tu propio tiempo. Y cuando hay una clase grupal masiva, todo se uniformiza y no somos iguales. Más alto, más bajo, más gordo, más flaco, respiro más rápido, más lento. Entonces, el proceso para la Giri era muy personalizado y las técnicas eran de menos a más, no porque fueran más difíciles en todo caso, sino porque la base, el primer nivel de cría, debería estar claro, claro. Y los alumnos de Yogananda, y hay escritos, han encontrado escritos en India, le preguntaban a él, Maestro Lahiri, hago tal ejercicio, ¿cuántas veces? Tú a las 10. Otro preguntaba y le decía, bueno, tú a 100. ¿Se dan cuenta? No era, todos hacen lo mismo. No, 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 no. Así no era. Y repetimos que no decimos que sea mejor o peor. Solo decimos las cosas como eran. Cada persona interpretará en su momento, a su forma, de sus propios condicionamientos, que será mejor o peor. Porque hay personas que estamos muy acostumbrados, muy condicionadas a obedecer. Sí, sí, mi capitán, lo que tú digas. Pero otros no. Otros quieren saber, cuestionan, quiero conocer, qué, por qué, para qué, hago preguntas. Y todo eso, los alumnos lo conversaban con la Giri a través de escritos. Y están los escritos, están, existen. En su momento alguien se encargó de recopilar mucha información sobre eso, o sea, hay pruebas. Y la Giri también en sus escritos decía, si no sabes, no preguntes, practica, practica, échale ganas, échale punch, practica. No, porque me han dicho que yo tengo que esperar 1 año o 2 años para poder hacer una pregunta cuando el acharya venga. ¿De qué estamos hablando? Como decía el dicho de mis abuelas, ¿no? Que en mis tiempos las cosas eran distintas. Entonces, es muy importante la práctica, sí. Es útil también. Nosotros somos una posibilidad más, ¿verdad? Una puerta más, una ventana más a poder practicar Kriya Yoga. Y bueno, a través de esa práctica, beneficiarnos de las experiencias, tanto externas como internas. Una de las primeras experiencias que van a ir también sintiendo cuando la respiración se vaya aquietando de manera natural, es decir, que va la Kumbhak, es que la mente, pensamiento, se va calmando, se va calmando, se va calmando. Muchas veces nos preguntan, ¿y la meditación? ¿Y la meditación? ¿Y cuándo practicamos meditación?
La meditación sucede, es parte de un proceso. Tú no lo haces, yo tampoco. Lo que ocurre es concentración en procesos de técnicas respiratorias. Mira tú, hasta en ese concepto tan básico de meditación, muchas veces qué tan mal informados estamos. Entonces, como dijimos, somos una posibilidad. Desde ya estamos a través de la pantalla, de manera virtual, compartiendo esta información. Por otro lado, si te parece interesante lo que estamos conversando, revisa más. Comparte esta información con personas que estén interesadas en la práctica del cría. Y bueno, y ya, gracias por habernos permitido conversar contigo un momento. Namaskar Masters. Muchas gracias.